YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre. Unión SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. La pandemia del coronavirus abrió una brecha de dificultades de continuidad para muchas empresas, especialmente aquellas de capital pequeño y del sector de comercio y servicios. Una encuesta desarrollada por el Banco Mundial, publicada en el primer trimestre de este año, señala que en los países de ingresos bajos, como Paraguay, el 70% de las empresas señaló que la falta de información es el principal obstáculo para acceder a algún tipo de asistencia, y el mismo reporte indica que solo 1 de cada 10 empresas formales recibió apoyo del gobierno para enfrentar la crisis. El pilar de la economía de libre mercado se quebró por la irrupción de medidas sanitarias del Estado que obligaron a un cierre total de las operaciones de muchas unidades de negocios. En Paraguay, según el último Censo Económico Nacional, existen más de 203.000 micro y pequeñas empresas que con el cese de operaciones básicamente recibieron un certificado de defunción. En este capítulo de YTPK tendremos una amena charla con Bruno de Felipe, presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, quien nos contará cómo hicieron las empresas locales para sobrevivir a la pandemia. Hoy presentamos Capital Social. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los emprendedores, de los microemprendedores que han encontrado fórmulas para sobrevivir a la pandemia en sus unidades de negocios y por sobre todas las cosas encontraron el método para articularse también como asociación de tal manera a dejar un mensaje de continuidad a pesar del caos, a pesar de la coyuntura y quizá también de las pocas respuestas que han obtenido en términos institucionales de instituciones u organismos del Estado. Conocemos la trayectoria de Bruno de Felipe y sabemos que él habrá encontrado esa fórmula para poder asistir a aquellos que le rodean. Por supuesto me acompaña Sebastián Cacaso, él es nuestro especialista en gestión del talento humano y por supuesto queremos darle un abordaje también del factor persona a todo lo que significa trabajar en tiempos de pandemia, pensando en que la batalla se libra día a día y que siempre hay algo que mejorar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es importante hablar también de la luz al final del túnel, ¿verdad? Realmente, como decías vos, el caos que trajo la pandemia nos de alguna forma golpeó a todos y nos dejó bastante desorientados por bastante tiempo. Y creo que ahora es el momento de levantar un poco los aprendizajes y también las historias positivas de gente que logró salir adelante a pesar de la adversidad. Sebas, y nada más como una introducción, la gente ya conoce la dinámica del programa, pero la idea es justamente encontrar también ese factor actitudinal del recurso humano que ha encontrado la estrategia para llevar adelante sus operaciones. Totalmente, porque las empresas somos personas, ¿no? Y las personas tenemos días buenos, días malos, desafíos que trabajar y evidentemente Paraguay, como muchos países del mundo, están compuestas en su mayoría por empresas pequeñas, medianas, emprendedores que frente a esta pandemia han sufrido un colapso muy grande, pero que se han sabido reinventar. Y yo creo que Bruno desde la CEPI tiene muchísimas historias de emprendedores que han sabido reinventarse, reorganizarse, juntarse para poder entre todos superar esta crisis, ¿no? Así que me gustaría mucho escuchar algunas de estas historias. Bruno, y allí quisiera pedirte, por favor, aunque suene demasiado protocolar, que puedas decirle a los televidentes de YTPK cuál es el rol que estás ejerciendo en ACEPI y qué hace ACEPI, qué es exactamente ACEPI.
Bueno, realmente hoy yo soy presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, la ACEPI. Aprovecho, le invito a todos a los que quieran conocer más que nos sigan en las redes, pero también en la página web, acepi.org. Ahí van a poder encontrar toda la información, incluso la opción de asociarse sin costo, porque uno puede asociarse sin costo a la ACEPI directamente en la página web. Nosotros nacimos en el 2017, a final de año, con un grupo de 65 socios fundadores, emprendedores todos, que dijimos, tenemos que hacer que en Paraguay exista una asociación de emprendedores que no represente simplemente a un sector, a una industria o a un rubro, sino que sea algo multisectorial, multirrubro, y también sin importar el tamaño de la empresa. Puede ser micro, puede ser pequeña, puede ser mediana o incluso grande, ¿verdad? De hecho, nuestro gran sueño siempre en ACEPI es poder hacer que sea más fácil emprender en Paraguay, pero hacer eso en el contexto de ayudarle a las empresas y a los emprendedores a ir graduándose y a ir pasando niveles. Porque el sueño de todo emprendedor es tener una gran empresa, por supuesto. A todos nos gustaría lograr eso, ¿verdad? Entonces no queremos que nadie se quede con la idea de que porque empieza chico se va a tener que quedar chico para siempre. Y queremos también ayudar a que hayan políticas públicas adecuadas y que exista un ecosistema adecuado para que el emprender sea más fácil en Paraguay. El ecosistema no es solamente la política pública, no es solamente el sector público, hay muchos otros actores, incluyendo nosotros las asociaciones y los gremios, que somos parte del ecosistema emprendedor, y que en muchos países, apostando por el crecimiento y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, se logró generar las condiciones óptimas para que sea fácil emprender y para que haya muchos casos de éxito. Y vemos que en Paraguay tenemos el capital humano, nos falta todavía un poco de ecosistema y de recursos que pueden fácilmente ser incorporados, y vemos que hay una gran oportunidad y un gran potencial por ese motivo, ¿verdad? Bruno, si bien dijimos que el propósito es hablar de las bondades de lo que ustedes estuvieron haciendo como organización y también los ejemplos que podamos obtener a través de este diálogo contigo de emprendedores que le encontraron la vuelta, por decirlo en términos sencillos, para enfrentar esta situación tan dramática que afecta a nuestro país y obviamente al mundo entero, es oportuno hacer un diagnóstico de situación para que luego podamos ponderar la dimensión de la reacción que tuvo ACEPI y sus asociados en medio de estas circunstancias. La pandemia, ¿cómo afectó a la gente que está dentro del grupo que lideras, Bruno? Bueno, la pandemia fue algo obviamente que no tiene ningún tipo de comparación con ninguna de las crisis económicas anteriores que vivimos en el Paraguay, por lo menos en nuestras vidas. Eso es evidente y es clarísimo. Hubo un cambio demasiado sustancial en la forma en que se constituye el empleo en Paraguay. Y ya empezar por hablar por el empleo, porque como saben ustedes, 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa están empleadas por micro, pequeñas o medianas empresas. Entonces, cuando hubo este gran cierre, digamos, la cuarentena total, que fue realmente el momento más crítico, increíblemente en ese momento habían pocas infecciones todavía, ¿verdad?, comparado con lo que hoy estamos viviendo. Pero está bien, pero a la medida que tenía sentido, todos apoyamos, incluso a costo de nuestras empresas, porque vimos que eso era lo primero y lo más importante. Pero ese cierre fue como un golpe casi de muerte para muchas empresas del sector terciario, en lo que es servicios y comercio. Y la gran mayoría de las MIPYME y de las empresas, de hecho, del país y del empleo del país viene del sector terciario. Entonces, ese golpe se sintió y fue algo que se expandió como una onda expansiva justamente, afectando a familiares nuestros, amigos, conocidos. Todos tenemos amigos que fueron directamente afectados por la severidad de la crisis en su origen. Y ahí quiero destacar un punto. 150.000 personas perdieron su empleo durante la pandemia, su empleo en relación de dependencia, pero se migraron a lo que es ser profesionales independientes o emprendedores, básicamente, para poder seguir llevando adelante su actividad económica. Y yo creo que ahí está de alguna forma la información, la perla de información más interesante de esta pandemia sobre el poder y la resiliencia que trae en las personas la capacidad emprendedora.
Esas personas, si se quedaban en sus casas, digamos, amargadas porque es lo que les pasó y no tenían las herramientas, las habilidades para poder, de alguna forma, reinventarse súper rápido en un contexto de altísimo estrés, de altísima presión. Bueno, esa genialidad que tuvo toda esa gente es lo que queremos que se expanda a todas las personas, digamos, en el país, porque ahí le dotas de una herramienta que le hace mucho más resiliente a esa persona, y eso es lo que demostraron estas 150.000 personas que hicieron esta migración, digamos, al sector de emprendedor. Es muy interesante lo que decís, Bruno, porque muchas veces, a veces el término emprendedor, o por lo menos antes de la pandemia, era como un sueño o una ilusión de mucha gente, ¿no? De dejar la zona de confort del trabajo en relación de dependencia, del sueldo seguro a fin de mes, pero teníamos mucha gente que por ahí estaba no tan a gusto con lo que estaba haciendo, pero la seguridad de que iba a cobrar un sueldo todos los meses, ¿no? Y yo en coaching pasé por muchos coaches que venían con esta inquietud, ¿no? De ser independiente, de salir de la zona de confort. Y evidentemente la pandemia, con esta crisis y alguien que se ha quedado sin empleo, con la urgencia y la necesidad de poder contribuir con el pan de cada día, ¿no? Y tener que reinventarse en un momento que no había otra alternativa que hacerlo. Y me viene como esta frase que fue, creo, la más usada el último año, que crisis es oportunidad, ¿no? Y que realmente hayan tomado esta oportunidad como para reinventarse, para hacer algo diferente y poder contribuir con la subsistencia, ¿no? Dentro de estos casos que vos seguramente conocés como 1000 historias de personas que se reinventaron, de estos 150.000, me gustaría ver si tenés como un caso así de alguien que se haya quedado sin trabajo y que lo haya aprovechado para poder dedicarse a ser emprendedor. Mira, son dos casos que realmente me encantan. Ya obviamente son justo de San Ignacio ambos casos, y creo que son dos emprendedoras, mujeres de primerísimo nivel, que por ahí no sabían que eran emprendedoras hasta que surgió la necesidad de emprender, y ahí se dieron cuenta que la pucha había sido que podían hacer mucho más. Uno de los emprendimientos se llama Las Chivitas. Ese emprendimiento nació en San Ignacio en el momento en que la cuarentena más severa impidió que los odontólogos presten servicio. Y esta emprendedora estaba, casada con un odontólogo. Él no podía seguir con sus actividades como odontólogo durante la pandemia, la parte de la cuarentena más severa. Y entonces ella en ese momento dijo, ¿y por qué no hacemos un emprendimiento? Ella es agrónoma, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un emprendimiento que sea, producción de leche de cabra y sus derivados, como una actividad que permita de alguna forma dar un retorno económico? Lograron sacar un crédito de Fogapi, ¿verdad? Lograron sacar un crédito de Fogapi, y con ese capital que lograron obtener, hicieron su inversión inicial. Y hoy ellos tienen funcionando, el centro odontológico o la atención odontológica del marido, y la esposa, la ingeniera agrónoma que tiene Las Chivitas. Ella se llama Ruth Sánchez y es realmente una emprendedora de primerísimo nivel. Y es un ejemplo, ¿verdad? De alguien que, vio que se cerraron todas las puertas, agarró, tomó un préstamo, se animó y se arriesgó, y usó una de sus capacidades, digamos, que ella tenía desarrollada para hacer una fuente de ingresos adicional, y hoy eso es una empresa que ya está funcionando, ¿verdad? Ese es un caso, y les puedo contar el siguiente. Sí, por favor. Porque el otro también es San Ignacio y es genial. Este es un caso de una emprendedora, ¿verdad? Ella estaba inaugurando su peluquería en enero 2020. Y obviamente llegó marzo, se cerró todo, se acabaron los eventos, nadie se tenía que ir a la peluquería. Creo que ya nadie se fue a la peluquería por unos cuantos meses en el inicio de la cuarentena. Y entonces ella había hecho toda su inversión ahí, en ese negocio, ¿verdad? Entonces no le quedó otra, agarró y se dio cuenta que no era el camino, ya era un camino difícil de seguir. No es que se puso cabeza dura también, que es otro valor agregado que yo veo en lo que tienen éxito, ¿verdad? En el proceso de la reinvención, porque algunos dicen, no, yo voy a forzarme el doble, yo voy a trabajar más. A veces no se trata de eso. El mercado uno no le puede forzar, digamos. El mercado funciona o no funciona, ¿verdad? Y ahí hay que tener el olfato que a veces hay gente que identifica, y que eso le da un valor agregado enorme. Ella dijo, no voy por acá, no puedo, callejón sin salida. Se dio vuelta y
Dijo, bueno, ¿y por qué no hago alfajores? Y empezó a hacer alfajores. Hoy esos alfajores son famosos, ya están en Big, ya están en todos lados. Se llaman Alfa Ana. Son alfajores muy ya reconocidos. También se transformó con una marca muy querida, digamos, porque ella también es muy abierta, le invita a la gente cuando pasa por San Ignacio a que pase por su local donde ella produce, que ya tiene todos los registros sanitarios. Y vos decís, bueno, pero lo que cuesta conseguir un registro sanitario. Ella pidiendo, consiguió una regente que le ayudó al costo a hacer su registro sanitario. Pero también es otro valor agregado del emprendedor que termina saliendo adelante. Pide ayuda, ¿verdad? No tiene miedo de pedir ayuda. Y creo que ese es el valor agregado de Alfa Ana, que en su momento estaba en una crisis, pero lo transformó en una oportunidad. Así escuchábamos 2 experiencias de éxito y transformación en esta pandemia. Pero sigue atento a Yetipecaca. Al regresar de la pausa, entraremos en detalles sobre cuáles son las herramientas indispensables para lograr que la reinvención no se convierta en un intento fallido. Ya volvemos. Sumamos valor. Sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Vuelve el Reconocimiento Verde, edición 2021. En el mes del ambiente, la Red del Pacto Global Paraguay y WWF Paraguay invitan a reconocer a empresas con iniciativas ambientales destacadas. En el escenario actual, las buenas prácticas ambientales cobran aún mayor relevancia para enfrentar los desafíos globales y buscar soluciones sostenibles para el mundo que habitamos. El Reconocimiento Verde 2021 destacará iniciativas en 4 categorías vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conoce los términos de referencia y postula hasta el 20 de junio. Érase una vez, en lo profundo del océano, un cardumen de peces muy trabajadores. Cada uno de ellos tenía una profesión. Algunos trabajaban en la cocina, otros eran buenos arreglando cosas y otros simplemente hacían de todo. Ellos vivían felices y contentos, hasta que un día esa tranquilidad se vio amenazada con la llegada de un gran depredador. 141 muertos a raíz del coronavirus. Los pececitos tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo y corrieron a refugiarse a sus casas para proteger sus vidas. Hasta que un día, uno de ellos tuvo una gran idea. Los reunió a todos en un mismo lugar y se dieron cuenta de que juntos eran mucho más grandes que la amenaza que tenían enfrente. Pudieron ahuyentar al depredador y todos volvieron a vivir como antes. ¿Qué te pasa, papi? La idea de la reinvención siempre está presente en cualquier emprendedor, pero ¿cómo hacer para que no pase de un simple deseo y se convierta en una realidad sostenible en el mediano plazo?
quizá uno desde el punto de vista romántico pueda decir, reinventémonos, porque evidentemente el negocio que estaba desarrollando con la llegada de la pandemia hizo que el negocio quede aniquilado. Y yo tengo el ímpetu, tengo las ganas, tengo el deseo, pero resulta ser que para que mi negocio prenda, esto que bien vos decías, tengo primero que entender la dinámica del mercado, pero también tengo que entender que formalizándome o cumpliendo ciertos requisitos, la probabilidad incluso matemática de que mi negocio prospere pues se multiplica. Y allí quisiera que no solamente nos des testimonios, sino herramientas para aquellas personas quizá hasta hoy tienen el deseo de reinventarse, pero no le han dado a la tecla adecuada. ¿Por qué suele ocurrir eso? ¿O qué es lo que uno tiene que hacer cuando tiene la intuición de que un negocio puede llegar a prosperar, pero para que eso efectivamente se materialice? Bueno, me parece muy buena pregunta porque creo que hay muchísima información que nos llega a las personas, ¿verdad? Y eso es el gran desafío. Por eso que en primer lugar, yo creo que algo que cualquier emprendedor puede hacer es ser socio de distintos gremios. Y no solo de ACEPI, de todos los gremios que pueda, ¿verdad? Y donde pueda realmente sentirse cómodo y desarrollarse. No hace falta que sea ACEPI, pero obviamente están invitados. Pero, ¿por qué digo eso? Porque los gremios estamos dedicados a conseguir información, a tener un canal directo con las autoridades y a poder trasladar eso a nuestros asociados, ¿verdad? En ACEPI, por ejemplo, tenemos una lista de difusión enorme en WhatsApp. Todas las semanas le mandamos actualizaciones, oportunidades a los emprendedores. Todas las semanas le mandamos oportunidades de cursos que hacemos nosotros y que hacen otros con costo y sin costo. Y realmente hay que estar encima de informarse, de buscar ser curioso, de preguntar, no quedarse con la primera respuesta. Eso es una de las cosas esenciales que yo creo que pasa. Y te doy ejemplos de ese tema, ¿verdad? Primero que nada, vos querés ser una empresa, mucha gente tiene su unipersonal, dicen, no, ser una SA, una SRL es muy difícil. Bueno, hoy existe la ley de empresas por acciones simplificadas. Todo digital, vos podés hacer en 72 horas, en el peor de los casos, una semana, 2 semanas, pero mucho más rápido y barato que el sistema tradicional, y podés tener tu empresa constituida y podés estar facturando, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero después tenés, por ejemplo, una necesidad de pedir un crédito en una entidad financiera. Nosotros con ACEPI tenemos un grupo de asesores financieros voluntarios que reciben tu carpeta, te ayudan a preparar y después se presentan en canales especiales que tenemos en distintas entidades financieras según tu perfil de cliente, ¿verdad? Entonces, también un ejemplo nomás de que si uno se informa, uno está buscando información constantemente, uno después encuentra los huecos y los caminos que te permiten solucionar los problemas. El tema regencia, el tema INAN, el viceministerio MIPYMES, si vos gestionás tu cédula MIPYME, que es un trámite que hoy se hace también casi todo de manera virtual, vos tenés 50% de descuento en todos los registros. Tenés un canal especial, digamos, para los trámites, para que avancen más rápido. Entonces, directamente también acercarse al viceministerio MIPYME es súper recomendable. Obviamente no son suficientes personas como para abarcar todos los pedidos, pero por eso también muchas veces los gremios servimos como canal. Nos piden a nosotros ayuda, nosotros canalizamos y vamos facilitando también el trabajo de las autoridades, ¿verdad? Claro, y allí quizá, perdón Sebas, después quiero obviamente pasarte la pelota hablando en términos futbolísticos, pero allí quisiera enfatizar también algo que desde tu experiencia nos puedas compartir mayor información, Bruno. Es que probablemente existan emprendedores que tienen desarrollado un buen producto. Supongamos el caso de esta joven de Alfa Ana, la que hace los alfajores. Tenía un buen producto, quizá la calidad de su producto era ya un diferencial per se, pero ella tuvo la bondad de buscar información y buscar asociarse con gente que le agregaba valor a ese producto ya en la cadena de distribución o en la presentación o en la garantía de calidad que tenía ese producto, más allá del sabor que pueda suponer. Entonces, la consulta que quiero hacerte es ¿cuántas veces uno encuentra en el mercado gente que tiene un buen potencial de desarrollo, pero por no hacer esos deberes, el producto termina siendo o el servicio termina estancándose y muchas veces deteriorándose antes que proyectarse hacia un desarrollo mucho más integral? Ese es un gran tema realmente, porque cuando el emprendedor que no se da cuenta
que puedes no tener capital financiero, pero lo que no podés no tener es capital social. O sea, vos como emprendedor por lo menos tenés que resolver esa parte del tema capital. ¿Y el capital social qué significa? Tus redes, tus contactos, tus relaciones, tus vínculos con gente que está dispuesta a darte una mano, ¿verdad? Y eso en realidad es algo que se puede, no es algo que uno hace, digamos, para generar una transacción y decir, bueno, yo te ayudo hoy para que vos me ayudes mañana. Es una actitud, digamos, hacia la forma en que te vinculas y te relacionas con los demás, que yo creo que mucha gente todavía le falta animarse a hacer más de eso. Mucha gente piensa, yo voy a esforzarme más, yo voy a trabajar más, pero no piensa, che, ¿cómo puedo conectarme mejor con los demás emprendedores de mi zona? ¿Cómo puedo compartir mi idea para que alguien me enriquezca con su feedback, ¿verdad? ¿Cómo puedo hablar con un regente para que me diga cuál es el trámite realmente, en vez de que yo me vaya a llamar al INAN y vea yo los trámites, porque yo no sé de ese tema, ¿verdad? Entonces, de vuelta, pedir ayuda y construir capital social es como que algo que no cuesta nada, es gratis. Entonces, cuando justamente decimos que muchas veces la limitación es que no tenemos recursos, bueno, pensemos desde el otro lado, del lado de la abundancia, ¿qué sí tenemos? ¿Qué sí podemos hacer? A cualquiera le podemos llamar, a cualquiera le podemos mensajear. A mí muchísima gente me escribió por Twitter o por Facebook a pedir ayuda o ideas, y yo siempre le respondo, y así como yo, muchísima otra gente, estoy seguro que ustedes también están constantemente respondiendo a las consultas de las personas, porque la intención es también que todos salgamos adelante, ¿verdad? Sebas. Me parece apasionante lo que decís, Bruno. Estaba tomando nota de algunas cosas, como esto de tener la capacidad de pedir ayuda, no ser cabezadura, saber leer el mercado, tener el capital social, formar los vínculos, y se me viene a la cabeza esto de la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligentemente, ¿no? Y hay un video que circuló por las redes, que estos dos jugadores de ping-pong, y uno iba corriendo atrás de la pelota y el otro desde su lugar, sabiendo jugar y sabiendo dónde poner la pelota. ¿Cuáles serían otras claves que vos ves dentro de los ejemplos que tenés de qué características tiene que tener un emprendedor para poder tener éxito, o para por lo menos saber subsistir en este tiempo de crisis y poder escalar para tener esta gran empresa como muchos emprendedores sueñan cuando empiezan esto? Para mí hay dos cosas que son, además de esas que mencionaste, que yo creo que son casi como el ABC de cualquier persona que quiere, incluso profesionalmente, digamos, poder progresar, no solamente como emprendedor, digo. Pero además, en términos, si sos emprendedor, no podés escaparte del manejo de las finanzas. Eso quiere decir finanzas personales primero, ¿verdad? Porque uno tiene que encontrar la forma de equilibrar sus finanzas personales primero y saber cuánto necesita para vivir sin estar totalmente, digamos, sobrepasado y estresado y en un nivel de estrés que ya no te permite ni pensar, ¿verdad? Es muy difícil eso porque hay mucho sobreendeudamiento en Paraguay. Y entonces pasa mucho que hay gente que está demasiado ya sobrepasada por sus deudas. Y bueno, el primer paso en ese caso es tratar de encontrar la forma de equilibrar esa situación, ¿verdad? Pero primero que nada, las finanzas personales y después las finanzas del negocio, ¿verdad? Las finanzas del negocio, tener un presupuesto. ¿Cuánto yo quiero vender? ¿Cuánto me va a costar tener la infraestructura necesaria para poder producir eso? ¿Cuánto me va a dejar de margen bruto? ¿Cuánto me cuesta la estructura? ¿Y cuánto me queda del resultado final? El ABC de las finanzas. Pero todos tenemos que aprender eso como sea. Y hoy no hay excusa, porque tenés canal de YouTube gratuito, tenés cursos gratis, tenés charla con quien vos quieras sobre el tema. Y flujo de caja, porque no es lo mismo presupuesto que flujo de caja. Entonces ahí yo soy bastante, digamos, repetitivo. No hay otra forma. Es un negocio que no tiene un flujo de caja positivo no puede funcionar en el largo plazo. Es así de fácil, ¿verdad? Vos no podés vender y no cobrar. No podés. Tampoco sos bueno si vendés y no cobras. Entonces, esas cosas son básicas y no mezclar las cuentas, ¿verdad? No mezclar el dinero personal con el dinero de la empresa y no sacar plata del bolsillo personal para la empresa sí que quede documentado y si devuelvo, o sea, cosas así de simples
pero que no hacemos muchas veces porque pensamos, no, es todo lo mismo, sale de un bolsillo, entra en otro, es lo mismo. No es así. Y el otro tema que quiero mencionar, que me parece también súper relevante, que yo veo muchísimo en emprendedores, es que no hay que ser terco con el punto de yo nomás voy a hacer todo porque los otros no saben hacer. Ese es un problema, ese es el principal problema luego. Si vos no podés construir equipo, vos vas a ser el esclavo de tu emprendimiento toda la vida, porque vos vas a tener que hacer todo, ¿verdad? Y realmente hay gente que hace mejor que vos las cosas, eso es así. Y si vos podés levantar la mirada y poder proyectar el negocio, poder generar los vínculos, poder generar las ventas más importantes, vos estás agregando mucho más valor que si vos estás haciendo cada uno de los pasos de tu negocio, ¿verdad? Y siga con nosotros que al volver de la pausa, insistiremos en los métodos más apropiados para saber delegar, especialmente diferenciar aquello que efectivamente se debe dejar hacer al otro. En breve regresamos. Sumamos valor. Sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Vuelve el Reconocimiento Verde, edición 2021. En el mes del ambiente, la Red del Pacto Global Paraguay y WWF Paraguay invitan a reconocer a empresas con iniciativas ambientales destacadas. En el escenario actual, las buenas prácticas ambientales cobran aún mayor relevancia para enfrentar los desafíos globales y buscar soluciones sostenibles para el mundo que habitamos. El Reconocimiento Verde 2021 destacará iniciativas en 4 categorías vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conoce los términos de referencia y postula hasta el 20 de junio. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Érase una vez, en lo profundo del océano, un cardumen de peces muy trabajadores. Cada uno de ellos tenía una profesión. Algunos trabajaban en la cocina, otros eran buenos arreglando cosas y otros simplemente hacían de todo. Ellos vivían felices y contentos, hasta que un día esa tranquilidad se vio amenazada con la llegada de un gran depredador. 41 muertos a raíz del coronavirus. Los pececitos tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo y corrieron a refugiarse a sus casas para proteger sus vidas. Hasta que un día, uno de ellos tuvo una gran idea. Los reunió a todos en un mismo lugar y se dieron cuenta de que juntos eran mucho más grandes que la amenaza que tenían enfrente. Pudieron ahuyentar al depredador y todos volvieron a vivir como antes. ¿Qué te pasa, papi?
Delegar funciones no es solamente el acto de dejar hacer algo al colaborador. Por el contrario, los consultores en gestión de negocios explican que liderar implica construir sueños conjuntos y ayudar al entorno a reforzarse mediante la conquista de objetivos estratégicos. Ocurre en cualquier organización cuando hay estructuras de gerenciamiento o de delegación. A veces cuando hay un mal concepto de liderazgo, lo que ocurre es que el líder, que no entiende la dinámica de delegar, cree que solamente él es capaz de hacer bien las cosas. Y allí lo que ocurre es que caemos en una especie de entorpecimiento de la dinámica de producción o de trabajo y terminamos básicamente, haciendo una analogía nada más con un pensamiento cristiano, convirtiéndonos en falsos mesías. Porque si uno trata de hacer la correlación con lo que era el liderazgo de Jesucristo para los cristianos, Cristo tenía un liderazgo de servicio. Cristo le enseñó a sus discípulos a hacer milagros, no a quedarse como espectadores de los milagros que solamente él producía. Entonces ese liderazgo es realmente provoca una transformación en la dinámica de grupo. Y qué bueno que des ese concepto y ese consejo para aquel emprendedor que también sepa a quién delegar, y si quizás no tenga todo el talento aquel que puede ser el subsidiario en la delegación, pues hay que construir ese coliderazgo, Bruno. Sí, y no delegar tareas, sino que delegar desafíos, delegar sueños. Si uno delega tareas, enseguida se aburre la persona. O sea, imagínate decir uno mismo, si yo recibo mañana una lista de tareas que tengo que hacer, pues me voy a mantener motivado por mucho tiempo. Pero si a mí me dicen, che, anda y conquista este objetivo, y bueno, y ahí yo me siento motivado, ¿verdad? Me quiero ir detrás de eso, hasta lograrlo, porque uno necesita sentirse también satisfecho y pleno como individuo, como persona que está trabajando. No es simplemente una máquina el empleado, digamos, sino que tiene que ser una persona que pueda crecer. Y ahí quiero hacer nomás hincapié también en algo con el tema de construir equipo, ¿verdad? Para mí, muchas veces la gente dice, no, pero yo ya traté y no me funcionó, porque son todos unos adulatos, por ejemplo, perdón por el lenguaje, ¿verdad? Está bien. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí ya esa persona se anuló, ya no puede nunca más construir un equipo porque tuvo 2 o 3 malas experiencias. Y para mí eso es un grave error también, porque finalmente te quedas trancado en el mismo lugar. Sebas, ahí estamos entrando en tu campo, ¿eh? Sí, ahí es. Hay una experiencia que dicen, bueno, si te pasa una vez, está bien, puede ser que sea culpa de los demás, ¿no? Si te pasa 2 veces y andas fijándote, y si te pasa siempre, realmente el problema es tuyo, ¿no? Y siempre es más fácil echarle la culpa al otro de por qué tenemos estas falencias a la hora de hablar de liderazgo, ¿no? Y que estabas hablando yo creo que los grandes líderes son los que saben hacer mejores equipos, ¿sí? No necesariamente los que son los más crack en todo, sino que realmente pueden construir un equipo eficiente que logra hacer crecer la empresa. Y yo encuentro quizás algunas falencias en los líderes, en algunas empresas pequeñas que no pueden dar el siguiente paso porque pasan por esta crisis del liderazgo, ¿no? Que el fundador le cuesta delegar, o le cuesta, incluso a empresas familiares grandes, cuando pasan por la transición de una segunda generación, ahí se genera una gran crisis. Y quiero un poco escuchar tu mirada con respecto a esto y cómo hacemos para construir mejores equipos para los emprendedores, para las pequeñas, medianas empresas que están hoy por este transitar de necesitar mejores equipos que den mejores resultados. Bueno, hay una situación también que es muy importante mencionar, ¿verdad? Hoy muchos negocios están todavía con una situación donde no pueden crecer en sus costos de estructura, sus gastos fijos. Por eso también como que se quedan trancados y no pueden dar ese paso de decir, bueno, yo contrato a alguien más y me saco un tema encima, pero crezco por otro lado. Y es como una inversión también que uno tiene que hacer para poder lograr esa transición a tener un equipo formado que pueda sostenerse y que después ya no dependa de vos, que es el sueño de cualquier líder, ¿verdad? Pero yo pienso que hay que empezar como se pueda, digamos. Eso es lo que yo digo. No podemos quedarnos trancados en el no puedo porque ya no me queda más ningún resto y mejor nomás voy a hacer yo todo hasta que me quede resto. No, ahí tenemos que pensar, che, ¿cómo puedo hacer yo para hacer por lo menos en un formato variable? ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, traerle a alguien
y le pagás sobre resultados, entonces también en la medida que ganas más vos, gana más la persona que está contigo, si estás empezando en ese camino, ¿verdad? Entonces hay que animarse a hacer esas cosas y probar hasta encontrar la receta que a uno le calce. Lo que no hay que hacer es quedarse paralizado. Yo pienso que ahí es lo que está el gran error, ¿verdad? La gente que se queda paralizada termina al final con el tiempo no logrando construir estos equipos, y ahí no hay forma de trascender, digamos. O sea, vos te quedás siempre en el mismo lugar. Entonces hay que animarse, hay que probar, y yo pienso que hay una premisa demasiado fundamental para construir equipo, que tiene que ver con el hecho de confiar hasta que te demuestren lo contrario, y no al revés. Porque si vos ya desconfías de entrada de todas las personas que están a tu alrededor, y bueno, enseguida le van a encontrar la vuelta de por qué está haciendo mal esto o lo otro, ya vas a tener una predisposición, no vas a pensar que es medio inútil esa persona que está contigo, o que te hizo algo a propósito, o nambrena, o cualquier cosa. Entonces, ahí lo que... esa premisa de ser inteligente también, porque hay gente que ya de repente ya te das cuenta que viene con mala referencia, que ya, no sé, robó en su trabajo anterior. Bueno, obviamente hay que hacer las tareas y no ser buenudo, ¿verdad? Pero definitivamente va mucho por el lado de dar confianza y de delegar desafíos, no simplemente tareas, y que sean objetivos que cada uno tenga en su día a día. Y sobre todo también, algo que por ahí no mencioné todavía, toda empresa tiene un propósito que va más allá, o que puede ir más allá de simplemente ganar dinero. Porque claro, el ganar dinero de la empresa no significa nada para los colaboradores. Bueno, me va a poder pagar el sueldo, pero ese es mi único incentivo para que la empresa gane dinero, ¿verdad? Ahora, si vos me decís que la empresa, además de ganar dinero, puede tener un propósito, que puede contribuir de alguna manera a la sociedad o al entorno, a la comunidad, eso también puede ser un gancho interesante para atraer talentos mejores a las empresas, ¿verdad? Porque le mostrás que no está construyendo solamente una pared y poniendo un ladrillo sobre otro para construir un muro, sino que por ahí, con el sueño más grande que pueden compartir todas las personas de una organización, está construyendo contigo una catedral. Y todos queremos ser parte de algo así, ¿verdad? Pero hay que traer esas ideas a la mesa y pensar más allá de simplemente cómo gano más dinero, ¿verdad? Siga con nosotros, que al regresar de la pausa hablamos de los buenos hábitos que deben construirse para que el negocio prospere. Ya volvemos. Vuelve el reconocimiento verde, edición 2021. En el mes del ambiente, la Red del Pacto Global Paraguay y WWF Paraguay invitan a reconocer a empresas con iniciativas ambientales destacadas. En el escenario actual, las buenas prácticas ambientales cobran aún mayor relevancia para enfrentar los desafíos globales y buscar soluciones sostenibles para el mundo que habitamos. El Reconocimiento Verde 2021 destacará iniciativas en 4 categorías vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conoce los términos de referencia y postula hasta el 20 de junio. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida.
Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Érase una vez, en lo profundo del océano, un cardumen de peces muy trabajadores. Cada uno de ellos tenía una profesión. Algunos trabajaban en la cocina, otros eran buenos arreglando cosas y otros simplemente hacían de todo. Ellos vivían felices y contentos, hasta que un día esa tranquilidad se vio amenazada con la llegada de un gran depredador. 141 muertos a raíz del coronavirus. Los pececitos tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo y corrieron a refugiarse a sus casas para proteger sus vidas. Hasta que un día, uno de ellos tuvo una gran idea. Los reunió a todos en un mismo lugar y se dieron cuenta de que juntos eran mucho más grandes que la amenaza que tenían enfrente. Pudieron ahuyentar al depredador y todos volvieron a vivir como antes. ¿Qué te pasa, papi? Construir una empresa sólida no depende solamente del capital adherido en términos económicos, sino de los buenos hábitos que se adquieran en el proceso de desarrollo de la actividad productiva. ¿Cómo lograrlo? Bueno, como te habrás dado cuenta, Bruno, esto más que una entrevista es un diálogo donde nos ponemos bastante reflexivos, ¿verdad? Y siempre que yo recuerdo y cuando leí por primera vez un pensamiento de Hesiodo, este pensador griego economista que decía: quien agrega poco a lo poco, pero con frecuencia pronto será dueño de una gran riqueza. Yo lo asociaba con qué sé yo, este es el padre del ahorro, decía yo, ¿verdad? Que nos olía a juntar un poquitito de nuestra plata en un chanchito y lo vamos a tener mucho dinero. Pero lo asocio hoy más bien también a procesos de mejora, a lo que suele pregonar mucho Sebastián Kakasu, que nos habla de mejora continua, el Kizukai Kaizen, que es la metodología de gerenciamiento japonés. Y digo, claro, o sea, quien agrega poco a lo poco, pero con frecuencia, es decir, incorpora procesos de mejora, por más minúsculo que sea, a sus operaciones, pues pronto verá los resultados. Y allí es que me quiero meter en el microemprendedor principalmente, porque quizás los emprendedores de mayor envergadura entendieron a la perfección la dinámica del proceso empresarial para poder alcanzar los objetivos. ¿Cómo vamos en los microemprendedores en aquella construcción del buen hábito para que el negocio se solidifique? Y allí nada más te agrego otro pensamiento de un mago español que escuché hace poco. Él decía: a mí me funciona el aplicar un hábito repetitivo por 30 días. Sé que en la psicología te dicen 21 días, pero a mí me funciona 30 días y me programo para ello y hago tipo un calendario de buenos hábitos. ¿Cómo vamos en el sector microempresarial en la construcción de esos hábitos? Bueno, realmente es un universo tan grande el sector de las microempresas. Vos pensás que en Paraguay se calcula que hay 600.000 microempresas. Y esas tendrían que tener otra vez una subdivisión, ¿verdad? Porque obviamente al ser tantas no pueden entrar todas en una sola categoría de manera, digamos, que abarque suficientemente la diversidad que existe. Yo diría que existe una porción, de hecho hay un estudio muy interesante de CADEP sobre el tema de las microempresas y también otros think tanks que han evaluado, que habla de que existen como las gacelas dentro de las microempresas, que son los que están ahí a punto de transformarse en pequeñas y después medianas, ¿verdad? Las que tienen alto potencial, que no son pocas, es un grupo importante, pero ponerle que está, no sé el número exacto, pero ponerle que está cerca del 25% que tienen ese nivel de potencial. Después están la mayoría, que son las de subsistencia, ¿verdad? Que es una categoría complicada porque ahí
ahí hay que hacer mucho más a nivel del Estado para brindar las herramientas necesarias, incluso desde la base de lo que es la educación pública, para brindarles ya las herramientas que necesitan para poder, digamos, tener lo mínimo necesario para tener mayores chances de éxito, ¿verdad? Siendo microemprendedores o simplemente trabajando para una empresa, ¿verdad? En ambos casos. Y en el medio tenés las que están un poco mejor que las de subsistencia, pero que no tienen esa ambición de crecer, ¿verdad? Entonces, son tres categorías bastante diferentes. Yo creo que lo que nos falta muchísimo es meter toda esta enseñanza sobre el emprendimiento, sobre los buenos hábitos, ya en la educación de base, digamos, en la educación básica. Obviamente también en la educación universitaria esto tiene que seguir, porque esto no se acaba ahí. Pero todavía, o sea, digo, en el mundo de los microempresarios hay una diversidad enorme y generalmente realmente nos cuesta ver una salida fácil para todos los microemprendedores si es que no hay una base más sólida que es la que tenemos que construir. Que yo digo que viene mucho de que te enseñen ya en el colegio, en la escuela, que ser emprendedor es una cuestión de actitud, no es una cuestión de tener una empresa. Y es la actitud de decir, yo encuentro un problema, busco soluciones. Es la actitud de decir, yo tengo mis finanzas personales, digamos, o manejo mis finanzas personales y tengo una proyección de a dónde quiero llegar. Y entonces hago un plan de negocios, que es algo que cualquiera debería poder hacer, no debería ser una cuestión científica que le toca a unos pocos nomás. Y con eso vos le estás dando herramientas a toda la población, no solo para emprender dentro de lo que es tu propia empresa, pero también para tener la actitud emprendedora. Imagínate si tenemos funcionarios públicos con actitud emprendedora, masivamente. O sea, masivamente, no te estoy hablando porque hay un grupo de gente que definitivamente tiene esa actitud emprendedora en la función pública. Pero imagínate si tenemos eso. O dentro de las empresas, todos hoy quieren contratarle a los que tienen actitud emprendedora, porque dicen, yo quiero a alguien que agarre los temas y resuelva, no a alguien que yo le tenga que estar diciendo qué hacer todos los días. Entonces, ahí está el potencial, digamos, para un país que quiere desarrollarse, que quiere ser competitivo, de instalar la actitud emprendedora en toda la sociedad, ¿no? Sebas, y nos cabe el tiempo como para dos reflexiones finales, tuya y de Bruno, por supuesto. Sí, más que mi reflexión, le quiero hacer una última pregunta a Bruno, porque desde que empezamos veo ese cartel atrás y dice mejores juntos que de acuerdo. Y yo creo que también la actitud de formar equipos es algo que tampoco se enseña en el colegio, en la facultad, en ningún lado. Famoso ese trabajo grupal y siempre terminaba haciendo uno el trabajo y los demás terminaban poniendo el nombre, ¿no? Y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica de salir de cierto individualismo y empezar a formar equipos. Y me venía a la mente el spot publicitario que tiene la CEPI, ¿no? Con esta historia del cardumen, y cómo haciendo equipos terminamos siendo más fuertes que cada uno individualmente. Y me imaginaba a Bruno presidiendo una asociación de emprendedores donde quizás el individualismo muchas veces reina, porque cada uno tiene que salvarse a sí mismo. Pero ¿cómo maneja esta dinámica? ¿Cómo hizo entender a los emprendedores que era mejor estar juntos que de acuerdo, como dice el cuadro ahí? ¿Y cómo se trabaja esto en el día a día? ¿Y cuáles son quizás los desafíos que tenés para hacer esto? Buenísima pregunta, realmente. La verdad es que esta frase para mí es muy importante en general, no solamente en la CEPI, pero en los emprendimientos que hago y que participo. Porque al final realmente es imposible que una persona haga lo mismo que 10. Y es imposible que 10 hagan lo mismo que 100. Entonces, a ver, si nosotros no podemos mantenernos unidos en una empresa, o en un equipo, o en una asociación, para poder ir más allá de nuestra individualidad, nunca vamos a poder trascender nuestros límites como individuo. Y eso es lo que al final nos ataja, ¿verdad? Si queremos lograr grandes cambios y grandes transformaciones en instituciones, en organizaciones, en empresas y en el país. ACEPI, yo creo que además de ser una asociación, yo le llamo también como nosotros queremos que en vez de ser simplemente una asociación de usuarios, sea una asociación de voluntarios. Es decir, de emprendedores que dicen, che, yo quiero ayuda, pero también quiero ayudar.
yo quiero recibir, pero también quiero dar, ¿verdad? Porque es muy fácil pedir, pero no hacer nada más que preocuparte por vos mismo. El gran desafío está en poder trascender eso y poder entender también como ciudadanos que no nos queda otra. O sea, de nada nos sirve seguir pidiendo si nosotros no estamos dispuestos a hacer también cada vez más. Y eso, entonces en ACEPI, esto es un camino que estamos recorriendo, ¿verdad? Entre muchos, todavía nos falta a nosotros muchísimo en ese sentido, pero tratamos de irnos en esa dirección, porque más allá de nuestro trabajo gremial en el sector emprendedor, también vemos esto como una oportunidad de construir, civismo en un país donde eso está muy ausente todavía, en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente en Latinoamérica, ¿verdad? Falta todavía eso de entender que la democracia no es solamente todos los privilegios y las libertades, pero también las responsabilidades y obligaciones. Y entonces es un camino un largo camino que tenemos que recorrer entre todos y que no depende solamente de una persona de vuelta, depende de estos espacios, depende de lo que ustedes están haciendo para dar a conocer esta forma diferente de hacer las cosas, y depende de repetir infinitas veces también estas ideas hasta que llegue a más gente, ¿verdad? Y esa es la misión, Bruno. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sebas, por supuesto. Y nuestra idea era hacer exactamente el YTPK que le hicimos a CEPI para sacar en la persona de Bruno de Felipe esos nutrientes que son indispensables para que el negocio prospere, que es finalmente lo que buscamos. Y desde la perspectiva que nos decía Bruno, que pueda estar acompañado, obviamente, ese factor numérico del negocio a un desarrollo integral de la persona y una satisfacción plena. Incluso si podemos generar ese desarrollo colectivo, organizacional o comunitario, pues mayor bendición aún. Así que muchísimas gracias, Bruno, y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por la atención y preferencia. Nos encontraremos en un próximo capítulo de YTPK. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.